el precio de Bitcoin consigue aguantar en el soporte. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo veíamos una distribución en el precio de Bitcoin sobre la zona de compras que teníamos en torno a los 62.200. Esta distribución dio a un sell-off súper agresivo que llevó al precio otra vez a la zona de niveles de soporte de los 60.700. En esta zona operativa anteriormente tuvimos un test de consolidación, pero después de haber visto este rechazo agresivo sobre esta zona operativa de los 63.000, comentábamos que esto eran muestras de debilidad en el corto plazo, ya que después de haber visto una consolidación de un potencial reingreso de mayor fractalidad, lo que esperaríamos es una muestra de fortaleza lo antes posible para confirmar que efectivamente esto fue el movimiento de sacudida y que luego esto fue el movimiento de reingreso y consolidación. A nivel operativo, esto que hemos visto, esta distribución en el corto plazo, no nos está indicando precisamente fortaleza. De hecho, es que ha sido un sell-off demasiado agresivo, pero de momento por lo menos el precio de Bitcoin ha conseguido soportar en la zona de soporte. Curioso eso, soportar en la zona de soporte. Lo importante es que de momento parece que se intenta mantener en este rango que establecíamos en el vídeo de ayer, valorando como potencial rango para este fin de semana. Sería el rango que tendríamos que trabajar y en un inicio de momento este rango lo que nos indican son muestras de debilidad. Primero por ese contexto bajista del que venía ya el precio después de esta distribución, pero tras haber visto también luego este movimiento agresivo a la baja, también tenemos una muestra de debilidad en lo que es la fase A en el T secundario, por lo que en principio estamos viendo bastantes muestras de debilidad en el corto plazo que no están dando facilidades a esos toros que están apareciendo sobre la zona de los 60.700, es principalmente el soporte que tenemos ahora mismo, pero que veremos si son capaces de conseguir aguantar al precio con estos golpes que está pegando el soporte. Creo que es buen indicio que de momento el precio haya conseguido soportar en esta zona, pero también entendamos el contexto en el que estamos, y es que generalmente el fin de semana, y hoy estamos a sábado, el precio tiende a lateralizar, por lo que veremos si esta aceptación es del todo real cuando el mercado abra el lunes. De momento esperaríamos que el precio continuase lateralizando sobre esta zona, porque si terminamos viendo una ruptura efectiva de este soporte, cuidado porque podría ir a atacar niveles operativos aún más bajos. Es cierto que aquí tenemos una directriz bajista que podría hacer de soporte en este caso, y que también tenemos la zona de los 57.165, que fue el primer objetivo bajista que teníamos. Perdón, el segundo, porque el primero era esta zona de aquí, pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde esta zona. Y en caso de terminar perdiendo estas dos zonas de soporte, también tenemos aquí una directriz alcista que poco a poco va subiendo. Pero sinceramente, si terminamos rechazando otra vez esta zona operativa, a mí no me extrañaría nada que el precio venga a buscar los 51.750, que desde mi punto de vista es la zona más importante para los setups de medio-largo plazo. De momento aguanta dentro de la estructura, pero tiene que seguir así y sobre todo lo más importante es que demuestre fortaleza lo antes posible para poder continuar favoreciendo setups alcistas. Porque si termina perdiendo este soporte y volvemos a buscar esta zona de los 57.165, estaría rechazando otra vez esta zona operativa, una zona operativa que es de la estructura operativa que hemos estado trabajando en timeframes mayores, y nos estaría indicando debilidad en el medio-largo plazo, sobre todo en el medio plazo. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos cómo se ha formado liquidez en la zona de long, sobre todo hasta los 59.930. En estas últimas horas limpian un poquito esta zona de shorts que se había cargado, pero no hay tanta liquidez. Donde veríamos un poquito más sería en los 61.716 y en la zona de los 62.880. En la zona de shorts vemos un poco de liquidez en los 63.500. En cuanto a la liquidez de 100x, sí que veíamos que se había cargado esta zona y como veis, en cuanto se cargó, un poquito después fueron a liquidar estas posiciones. Ahora mismo no veo ningún nivel destacable, una pena que hayamos pillado esto un poco tarde. Respecto a la liquidez de 50x, sí que vemos que hay bastante liquidez en los 61.728 y también bastante hasta los 59.850. En cuanto a la liquidez de 25x, destacamos esta zona de shorts en los 62.900 y luego en los long vemos en los 59.578 y en torno a los 58.940. Respecto a la liquidez de 10x, sobre todo empezamos a ver más a partir de los 57.910. En Bookmap vemos compras en la zona de los 60.000 y ventas, de hecho bastante volumen de ventas en la zona de los 62.450. En el Multibook hemos visto cómo han retirado estas ventas que había en los 62.500 aproximadamente. Se mantienen las compras de los 60.000, se retiran las compras de los 59.000 y aparece un poquito de volumen de ventas recientemente en los 63.000. En The Kingfisher vemos bastante liquidez en la zona de shorts.
Tenemos aquí mucha liquidez en los 62.480 y en torno a los 63.230. Podríamos decir que hay bastante liquidez hasta los 63.550 aproximadamente. En los CVDs poca actividad en el día de hoy, nada destacable. En los mapas de corto plazo sí que vemos más liquidez en la zona de longs, sobre todo hasta los 60.430, y tenemos aquí el pico de liquidaciones en los 60.700. En los mapas de high leverage tenemos bastante liquidez en los 60.780 y un poquito en los 60.525.